8:47 minutos en Colombia. Ustedes se encuentran disfrutando de Revista de la Mañana a través de los 90.4 FM de la UD Estéreo. Tenemos noticias muy positivas que se originan desde el Congreso de la República. La aprobación y sanción de la ley de micronegocios. Vamos a desmenuzar este asunto que, entre otras cosas, beneficiará a más de 5 millones de emprendedores, de microempresarios. Ahí están las tiendas de barrio, peluquerías, carnicerías, panaderías, entre otras. Pero el contexto se los vamos a llevar a todos ustedes y también la necesidad de conocer esos beneficios, insistimos. Y para ello nos es muy grato saludar a la doctora Irma Herrera, ella es representante a la Cámara por el partido político. Mira, representante, doctora Irma, muy buenos días, bienvenida a Revista de la Mañana. Oscar, muy buenos días. Un placer estar aquí en este programa, en esta emisora de una universidad tan querida como la Universidad Distrital. Muchísimas gracias por ese caluroso saludo. Bueno, vamos a entrar a hablar acerca de lo general y es de dónde surge esta labor que ustedes han venido desarrollando puntualmente acerca de esta ley de micronegocios. ¿Cómo es que ustedes la trabajan para que hoy sea una realidad? Bueno, Oscar, esta ley realmente nació hace varios años en el trabajo que se hace territorial, comunitario, que hacemos desde el Partido Mira, con nuestros líderes, concejales, diputados, congresistas. Siempre los micronegocios, los tenderos, muy cercanos a la gente. ¿En qué lugar o en qué barrio de nuestro país no hay una tienda una tienda, no hay un micronegocio, una peluquería, una miscelánea? Y escuchando siempre a la gente, encontramos que hay muchas deficiencias o había muchas deficiencias. Esperamos que con esta ley puedan mejorarse muchos aspectos, pero nos decían, nosotros estamos como por fuera de las políticas del gobierno, porque generalmente o se piensa en en las pymes, en las medianas y grandes empresas, o se piensa en de pronto las personas que no tienen empleo, pero en nuestro caso, que somos unas unidades muy pequeñas, no hay una política clara y no hay una política específica. Luego estuvimos en un evento, recuerdo con nuestro senador Manuel Virgüés, y a él le llamó mucho la atención esa cifra que acabas de dar, 5 millones. Realmente son 5.300.000, un poco más de micronegocios que existen en Colombia. Y ahí empezó la necesidad y el deseo de seguir formulando, de seguir proyectando. Y bueno, con todas las audiencias públicas que se hicieron, quiero contarles que más de 50 audiencias se hicieron en todo el país, escuchando a los senderos no solo de Bogotá, sino también de otras partes del país y bueno, de la zona rural también, por ejemplo. Allí encontramos que no solamente había que pensar en tenderos, que fue inicialmente el propósito, sino que había muchos micronegocios más y allí se fue fortaleciendo el proyecto hasta el momento en que se presentó allí en el Congreso de la República. Doctora Irma, muy bien, ya teniendo este panorama, hablemos acerca de algunos beneficios. Yo quisiera primeramente empezar tocando el tema de la línea de crédito y esto en aras de contrarrestar un flagelo que se ve mucho en los microempresarios y es el préstamo gota a gota que en últimas no solo afecta a sus finanzas, sino incluso su integridad. Y esto se ha visto reflejado en ciudades como Barranquilla, aquí en la capital de la República. Entonces, sobre ese punto en particular, ¿cuál sería el beneficio que podrían comenzar a disfrutar? Bueno, la ley establece que los micronegocios, que los define también muy bien, que son aquellas unidades que tienen hasta 9 personas vinculadas a ese negocio y que tienen ingresos brutos menores, inferiores a 174 millones al año, que estos micronegocios van a tener unas líneas de crédito con condiciones especiales, precisamente para superar ese mal, ese flagelo que azota a todos nuestros tenderos, a muchos colombianos, que es el gota a gota. Lo que se establece es que sea una línea de crédito permanente, de manera permanente ellos puedan acceder a créditos condonables con un plan que presenten los micronegocios y serían condonables hasta el 90%.
Por supuesto, no requeriría un codeudor porque la garantía estaría a cargo del Estado a través del Fondo Nacional de Garantías. Esto es lo que establece allí el proyecto frente al tema de crédito, que también es importante decirlo, fue una de las grandes quejas de las personas que visitamos, de los tenderos y de los dueños de micronegocios. Doctora Irma, muy bien por esa parte. Ahora, el tema de tasas y sobretasas en lo que respecta a pago de facturas de servicios públicos, que esto por supuesto también ha sido noticia nacional y que desde luego allí también trae un beneficio del 20%. ¿Cómo entraría a aplicar para provecho de estos microempresarios? También, Oscar, un tema que nos plantearon siempre, cuando nos decían lo que más nos cuesta son los servicios públicos. Nosotros estamos aquí, nos decían los tenderos y los micronegocios, los dueños, porque nosotros estamos establecidos en unas zonas residenciales, algunos están establecidos en zonas comerciales, pero lo que más los golpea, casi que el 40% de sus costos son los servicios públicos. Entonces, allí lo que hicimos fue también revisar con las entidades del gobierno y proponer eso, que se elimine para ellos, para esas unidades, micronegocios, el cobro de estas contribuciones, de las tasas que tienen los servicios públicos, es decir, que por ejemplo, una tienda vecinal que esté registrada como usuario no residencial de energía, por ejemplo, pues ya no debería pagar esa contribución como establecimiento comercial. ¿Cuál es el efecto? Pues que su factura mensual se reduzca. Aquí, como en todos los artículos y todos los temas que trata la ley, se tienen 6 meses de tiempo, de plazo, el gobierno para empezar a reglamentar la ley, hacer todas las reuniones correspondientes. Aquí, ¿quiénes serían muy importantes? Las comisiones de regulación y las empresas de servicios públicos domiciliarios que deben empezar a trazar esa política y cómo hacemos para que realmente los micronegocios se beneficien de esta medida que quedó establecida ya en la ley y que además para ellos va a ser de verdad muy importante. Señora Irma, yo quiero que nos cuente entonces qué papel juega la Cámara de Comercio en la implementación de esta ley. Sí, va a ser muy importante también, muchas gracias, porque realmente el evento el que les contaba anteriormente, donde vimos esa cifra y donde empezamos a alertar sobre la necesidad de trabajar, fue un evento realizado por Confecámaras y allí las cámaras de comercio también van a ser un actor muy importante. Cuando el gobierno nacional empiece ya ese proceso de implementación, tendrá que llamar a las entidades nacionales, va a haber mesas de socialización con las cámaras de comercio, con las asociaciones de tenderos que también tendrán que ser llamadas, con las entidades que vayan a reglamentar y que están allí también descritas en la ley, como el Ministerio de Comercio, como el DNP, las comisiones de regulación, las empresas, bueno, todos los ministerios que tengan que ver con el tema van a estar allí y de allí va a surgir la política pública que vamos a conocer en 6 meses de acuerdo a lo que plantea la ley. Hablemos también, representante, sobre otro de los beneficios que tiene esta ley y es facilitar el ahorro para la vejez o la cotización a la pensión, porque estos micronegocios, las tiendas, el señor que tiene su negocio en el puestico de dulces, normalmente como es un trabajo informal, no se ahorra para la pensión, entonces esta es una ventaja que tiene esta ley. De acuerdo, porque lo que vemos es que generalmente quienes están a cargo de los micronegocios y de las tiendas, como muchos colombianos, trabajan o han trabajado toda su vida, pero cuando llega el fin de su etapa productiva, no cotizaron a pensión, no conocieron cuáles son las opciones de ahorro o de pensión, de ahorro para la vejez o de pensión. Por ejemplo, el mecanismo de los BEPS o cualquier otro mecanismo que vaya a surgir para que las personas puedan tener cómo vivir una vejez más digna. Entonces, aquí lo que plantea la ley también es que el Ministerio de Trabajo puede hacer toda la difusión y transmitirles y enseñarles y buscar la forma que ellos puedan ahorrar. Esto también es muy importante, pero también va aunado
a esa ruta de formalización que establece la ley, que es llevar hacia la formalización, que transiten poco a poco hacia esa formalización, facilitando los trámites, que no sean tan largos, que no sean tan costosos. Es facilidad. Entonces, vamos a buscar también que en esa ruta podamos encontrar una mayor posibilidad de formalización de esas personas que, como tú lo dices, no ahorran, pero además realmente le han prestado al país un servicio social muy importante. No olvidaremos lo que el servicio y la forma como nos apoyaron tanto durante la pandemia, por ejemplo. Entonces hay que retribuir de alguna manera en ese trabajo y además muchas de las personas que están a cargo de estos micronegocios son mujeres que son quienes menos se pensionan en nuestro país. Hacia eso va dirigido este beneficio. Indudablemente, la pandemia por COVID-19 dejó cosas negativas, pero también positivas, aparte de que las empresas se reinventaron. Entramos al panorama de estos micronegocios, doctora Irma, que sí o sí tuvieron que apropiarse de herramientas digitales. Si bien no era su Así fuerte, es. poco a poco, entonces empezaron a hacer el uso de, por ejemplo, pagos por billeteras digitales. Y es allí cuando yo me voy a referir puntualmente a esta generación de cultura tecnológica, porque dentro de esta ley de micronegocios también hay un aspecto que tiene que ver con la bancarización digital, con el hecho de apropiarse de ciertas herramientas tecnológicas, y es ahí cuando también valdría la pena detenernos a analizarlo un poco. Aquí tiene que entrar también el Ministerio de Tecnologías de la Información, el Ministerio de Educación seguramente también, porque lo que queremos es fortalecer la capacitación de nuestros tenderos. Al hecho de que sea un micronegocio no quiere decir que deba estar apartado de todas estas nuevas tendencias de bancarización digital, de plataformas tecnológicas para la venta, para buscar nuevos mercados, para atender, pero también para que puedan generar sus ahorros, para que puedan estar al día con todas las herramientas que ya casi que en el mundo se están usando. Entonces aquí viene una capacitación para ellos, un acompañamiento, una formación en su tema empresarial, en el emprendimiento, por ejemplo, algo que nos pedían mucho, programas de contabilidad y de sistemas, que puedan tener su contabilidad bien organizada y que puedan sentirse fortalecidos en sus micronegocios y crecer, que es también lo importante, y mantenerse en el tiempo. Muy bien. Ahora hagamos referencia a qué tipos de micronegocios pueden recibir el beneficio de esta ley, porque uno pensaría, pues todos, ¿no? Pero aterricemos más este asunto con esos requerimientos, aparte de la formalización que acabamos de tocar en la penúltima pregunta. Bueno, allí que también fue un trabajo de concientizar o de más bien de concertar con los ministerios quiénes son los micronegocios. Cuando hablamos de micronegocios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, hablamos de 9 personas ocupadas y que tengan ingresos brutos inferiores a 174 millones al año. Ellos son los que actualmente están excluidos, por ejemplo, del IVA en el estatuto tributario. Entonces, buscamos como unificar este, este concepto y que todos aquellos micronegocios que se encuentren en cumplan con esas condiciones puedan acceder. Allí vamos a encontrar las tiendas de barrio, que son las más populares, pero también vamos a encontrar peluquerías, misceláneas, carnicerías, sastrerías, todos aquellos negocios micro que se encuentran en los barrios y que cumplan con este objetivo. Entonces, eso va a ser también muy importante porque se van a hacer una caracterización y vamos con esta caracterización a tomar las medidas en esa política pública de tal manera que los municipios y los departamentos puedan identificar fácilmente quiénes van a ser los beneficiarios de esta ley. Representante, hablemos sobre, bueno, usted dice que es más o menos lo que se toman las leyes
que se espera que se cumpla, ¿cierto? Que sean 6 meses para su implementación, pero sabemos que en Colombia a veces pasan 6 meses, un año y no se implementa la ley inmediatamente. Hablemos si ustedes van a hacerle seguimiento como autores de esta iniciativa y presionar un poco para que, pues estamos en pleno, digamos, año preelectoral y quizás la implementación de las leyes descuidan, podría pasar. Ustedes van a estar al tanto, van a hacerle seguimiento para que se logre la implementación y díganos qué cartera sería la encargada, Ministerio de Comercio, Ministerio de Trabajo, ¿cuál sería la encargada de lograr esta implementación? Bueno, lo que dices es completamente cierto. Nosotros en el Congreso hacemos leyes, que es una de nuestras responsabilidades, una de nuestras funciones, pero llevarlas al territorio, a que pasen del papel a la realidad, ahí hay un proceso importante que es la implementación y en eso tenemos como autores también y como congresistas que hacerle todo el seguimiento, el control político para que logremos que en los tiempos que está la ley, porque la ley es para cumplirla, se pueda efectuar esta política. Entonces ahí vamos a estar muy pendientes también con los senadores de mi partido, con los diputados y concejales, haciendo el seguimiento en lo que corresponda. La primera fase es crear, diseñar esa política pública. Ahí está sin duda el Ministerio de Comercio. Él es la cabeza de esta formulación de la política pública y va a llamar a diferentes entidades a conocer su concepto, a conocer cómo se puede implementar con lo que ya existe, qué se puede hacer, qué hay nuevo por implementar. Pero lo importante es que exista un documento. Esta ley eh, prevé que se formule esa política pública en un documento donde artículo por artículo se diga se va a hacer de esta forma, con tales entidades, en tales tiempos. Eso es fundamental y ahí nos toca hacer seguimiento para que logremos que lo que se plantea ya en la ley, los tiempos se realicen. Seguramente la política pública establecerá también algunos límites o algunos límites de tiempo y en esos pues también nos toca estar muy pendientes revisando que en lo que queda de este gobierno y en lo que le corresponde al nuevo gobierno se pueda realizar, porque eso es lo importante, que llegue a la gente y que no quede en el papel. Irma, ¿qué impacto económico y social se espera a largo plazo una vez entre en vigencia esta ley? Bueno, pues en principio es un reconocimiento a esa labor que han hecho, pero también que esto se vea reflejado en el día a día del tendero, en su factura mensual de servicios públicos, en sus ganancias, en la facilidad de acceder a métodos tecnológicos, a que se pueda seguir capacitando, si un tendero está caracterizado, si sabemos que es beneficiario de esta ley, pues tiene que empezar a gozar de sus beneficios. Son unos micronegocios más actualizados, micronegocios más organizados, formalizados, acompañados, fortalecidos por toda una política y pensando no solamente en esa parte económica, sino pensando en el ser humano que está detrás de cada micronegocio, en en su vejez, en su capacitación, en su apoyo, porque ellos han pasado por muchas situaciones y han logrado con los conocimientos básicos salir adelante. Hemos visto micronegocios que su madre sustenta a sus hijos, el estudio y la capacitación de sus hijos. Y eso hay que valorarlo y hay que fortalecerlo y apoyarlo. Todo orientado a que en nuestro país pueda haber una mejor economía, podamos tener personas trabajando en todo sentido, pero que estén acompañados y que estén fortalecidos. Realmente ese es como el deseo y el objetivo de esta ley a largo plazo. Y ya para finalizar, hagamos una precisión, doctora Irma. Hay por aquí una revisión en internet en donde encontramos la ley 1988 de 2019, denominada
ley empanada. De hecho, en algún momento llegaron allí al Congreso con unas empanadas como para darle el preámbulo al asunto. Yo quisiera saber qué diferencia tiene con esta ley de micronegocios, tienen similares características, qué puntualización podemos hacer al respecto. Bueno, esta ley, que es la ley del vendedor informal, también de autoría del partido Mira, ya hay una política pública también diseñada en el pasado gobierno. Esta ley lo que busca es se pueda balancear, equilibrar ese derecho al trabajo con el derecho al espacio público, que haya organización de los vendedores que están usando el espacio público, pero que haya una organización, que haya también fortalecimiento. O más bien hacia la formalización, un poco llevarlos, esa ha sido como la intención, que no todo informal, que las personas no estén sin su salud, sin su pensión. Esa es digamos, el origen de la ley es vendedores informales, quienes están en la calle, quienes no deben estar en esa confrontación permanente con las autoridades, sino que haya una política que los organice y que permita que ellos puedan trabajar en el espacio público con ciertas condiciones, pero también que tengan su derecho al trabajo. Y esta ley de micronegocios es para los que ya están establecidos como un establecimiento, como un micronegocio, ya sea en algún establecimiento comercial o incluso como lo vemos con los tenderos en establecimientos o en casas, en residencias. Es organizar y reconocer que hay muchos colombianos trabajando y buscando sus recursos de diferentes formas. Unos lograron establecer su micronegocio, otros por muchas circunstancias no lo han logrado y han vendido o están vendiendo en el espacio público, y poder tener para ellos una diferenciación, conocer que son dos formas diferentes de trabajar, de crear economía, de crear ingresos, pero que en todo caso siempre los derechos deben estar muy ponderados, equilibrados, y para ellos dos, para esos dos y para los demás, para las microempresas, para las medianas empresas, para las grandes empresas, también que todos podamos trabajar y podamos mejorar y las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de los seres humanos que están detrás de estas formas de crear recursos. Estábamos en conversación con Irma Herrera, representante a la Cámara por Bogotá del partido Mira, hablando acerca de que más de 5 millones de tiendas de barrio, panaderías misceláneas, pues estarán beneficiando con la ley ya aprobada, que es la ley de micronegocios. Hemos podido conocer sus beneficios, cómo se le va a hacer el seguimiento de las regiones y pues esperamos entonces que se ejecute de la mejor forma. Representante, muchísimas gracias por acudir a este llamado de Revista de la Mañana a través de la UD Estéreo 90.4 FM de la Universidad Distrital. Muy buen día. A ustedes muchísimas gracias, gracias por todo lo que hacen también por el país, por las personas, por mantenerlos informados. Y desde aquí un saludo especial a los tenderos de Colombia y a todos los micronegocios para los que buscamos que esta ley tenga grandes beneficios. Bueno, línea de crédito con plazos especiales para superar el préstamo gota a gota, eliminación del 20% en tasas y sobretasas en lo que respecta a facturas de pago de servicio público, facilitar ahorro para la vejez, todo lo que tiene que ver con acceso a nuevas tecnologías y bancarización, así como formalización, pues es lo que van a entonces estar viéndose reflejados a manera de beneficio todos los micronegociantes a nivel país. Esto no es solamente en Bogotá, esto se va a estar ejecutando en diferentes ciudades, en diferentes municipios de la geografía nacional para que pues estén muy pendientes además por parte del seguimiento del gobierno nacional, pero también de quienes han implementado esta ley, pues